como la hemos recibido, como se nos ha enseñado, pareciera como que a veces nos encasillan la espiritualidad, que no dejan que vuele a su 100%, por lo tanto no nos permite experimentar nuestro potencial. ¿Es así, no es así, doctor? ¿Cómo deberíamos aproximarnos a esto? La razón por la que yo hablo al mundo sobre estos temas radica en el hecho de que creo que el hombre moderno desde hace 500 años, no solo desde ahora, ha ido ignorando bastante la naturaleza espiritual. Y en la sociedad moderna nos hemos dedicado mucho hoy a la producción, a tener distracciones, sexo, placeres, drogas, fama, prestigio. Aplaudimos al humilde, pero no hacemos mucho para ser como ellos. Y creo que todo esto se debe a que estamos formando muchos individuos capacitados para la producción, y está bien, porque el mundo merece atención, pero a veces esto va en de una riqueza interior. Claro. Por ejemplo, en esta época de tanta tecnología, donde estamos todos ocupados con nuestras maquinitas portables, se ha perdido mucho este contacto. Hay papás que me dicen: Ricardo, yo envío todo por mensaje a mis hijos. Así me hacen caso. Yo tengo el caso de un amigo mío que es un médico muy famoso, que me dijo: quisiera que lo veas a mi hijo porque está mal en la escuela. El niño viene, tiene 12 años y me doy cuenta que es ciego de un ojo, pero desde el nacimiento. El papá es el mejor neurocirujano y nunca se ha dado cuenta. Wow. Porque no tiene tiempo para su hijo. Entonces, estamos ocupados en rendir, en dar cosas para que los hijos estén en las casas, y nos olvidamos de que hay toda una riqueza interior. Papá, quisiera hablar contigo, contarte de mi primera novia, de mis problemas en la escuela, y estamos muy apurados. Y entonces el hombre ya no tiene tiempo para esa interioridad. Claro. Y el patrón de esa vida interior no solamente es esta vida intelectual cognitiva, es tu vida espiritual. Un poeta muchas veces piensa que la gente, cuando habla de espíritu, está hablando solo de religión. Está hablando de toda una riqueza bellísima, que aunque mucha gente no sea creyente, vale la pena escuchar la palabra de San Pablo, cuando en una carta que escribe a los Gálatas dice: el fruto del espíritu es el amor, es la paz, es la armonía, es la mansedumbre, es la fe. Entonces, cuando yo llego a un lugar y las autoridades civiles me dicen: doctor, estamos preocupados con la violencia, yo tengo que entender que en ese lugar ese espíritu no es el patrón, sino todo lo otro. Entonces yo creo que debería ser deber de todos nosotros volver a rescatar esta naturaleza hermosa, porque eso es lo que va a crear el deseo de que estemos juntos, de que conquistemos el mundo para compartirlo, no para dividirlo. No para pelearlo y para ver quién es más fuerte que quién en potencia, en riqueza, etcétera. Dentro de esto que usted menciona, doctor, de cómo es que la sociedad a veces, bueno, no a veces, va reflejando lo que quienes la conforman viven, me llama la atención, y los quiero mencionar, un par de sus libros. Usted tiene muchos, 16 eran, ¿verdad? Estos dos, dice: cuando la palabra hiere y cuando la palabra sana. Y me encantaría que platicáramos un poquito de esto, doctor, porque yo creo que estamos tan mal acostumbrados en el mundo, en nuestras sociedades, a querer imponernos nada más, en lugar de acercarnos desde el espíritu a la otra persona como iguales, que creo yo que somos. ¿Cómo es que las palabras tienen este impacto en nosotros mismos, hacia nosotros mismos, con lo que nos decimos hacia nuestros hijos, hacia nuestros compañeros de trabajo, hacia nuestra sociedad? Si yo estoy todo el tiempo diciendo: es que es una barbaridad lo que pasa en Guatemala, solo en Guatemala pasan estas cosas, es una lata, porque así lo decimos, la violencia, esas son palabras que de alguna manera están hiriendo al resto de mi Guatemala. ¿Funciona así, doctor? ¿O cómo funciona esto de la palabra? Todos nosotros sabemos que una palabra nos puede alegrar, entusiasmar, o nos puede herir y ofender. Yo empecé a trabajar en el estudio bioquímico, en el impacto neuropsicofisiológico de la palabra en el cerebro, hace muchos años, porque yo veía que la palabra que hería no era una palabra que yo podía olvidar al día siguiente, sino que se enraizaba
y tenía pacientes que tenían 44 años de edad. Trabajaba en esa época en Alemania como director de una clínica para enfermos mentales, y ellos decían, es que esto me dijo mi madre, tú no sirves para nada. Y mi padre decía, sí, tu mamá tiene razón. Eran ingenieros famosos en sus empresas, pero cuando tenían que decidir algo, venía a la mente, tú no puedes, tú no vas a llegar a nada, haciendo de ellos después unos hombres inseguros a pesar de su capacidad. Entonces trabajé 17 años para demostrar químicamente qué pasaba en el cerebro. Es muy importante que la gente comprenda que cuando nosotros articulamos palabras, la palabra se convierte en un estímulo físico, es una onda sonora, y cuando entra al oído medio se convierte en una onda mecánica que crea un cambio físico en el cerebro. Pero cuando ya estudiamos las neuronas, las células del cerebro, una neurona, bueno, miles de neuronas reciben la información y van creando una raíz. Como conexiones. Es una conexión que nosotros llamamos grafo, huella neural. En griego la palabra huella es que señala un carácter, un camino, una vía. Entonces, esa huella es un grafo, es un chip. Hablamos todos de chip, aquí está toda mi memoria. Es una memoria que determina los modelos de comportamiento. Entonces, ese niño que ha sido, mi hijo puede, mi hijo es amado, es el tesoro de nuestra familia, la mujer que se siente segura de su esposo y el esposo igual, son personas que tienen huellas muy distintas a una persona que ha vivido en un ambiente adverso. Entonces me tomó tantos años hacer un libro dedicado a la palabra que hiere, justo para que la gente antes de hablar piense en lo que quiere lograr, en las consecuencias. ¿Cómo un hombre le va a decir a la mujer, ¿por qué me he casado contigo si tu hermanita era mejor que tú? Después él sonríe y dice, es una broma. Pero ya lo dijo. Y la mujer ya no se olvida. Y ya no oyó la segunda parte seguramente, se quedó con la primera grabada. Porque además la conducta, ella ya va analizando desde su punto de vista. El marido le puede traer un perfume, ella lo acepta y dice, pero este es el más barato. O sea, ya no se gratifica porque el hombre ha debilitado su punto de vista. Ahora obviamente hay gente que se puede defender y puede decir esto no me tiene que impactar, pero un niño es víctima de todo lo que quieran hacer sus papás y sus educadores. Entonces por eso yo creo primero que ha sido un gran aporte, es un libro que tiene muchas ediciones, porque creo que ha ayudado a que la gente tome conciencia y medite. Y en el libro Cuando la palabra sana, que ya solo me tomó 7 años de estudio, me propongo un término que es la eufonía. El prefijo griego eu designa lo positivo y lo bueno, y todos nosotros tenemos una palabra para designar cualquier acontecimiento, objeto o experiencia. La eufonía te propone que si hay una palabra para decir todo, busques la palabra armónica, la palabra sana, la palabra que equilibra, la palabra sabia. Y le diré que esto ha creado una buena revolución en educadores, un médico que trata a su paciente de manera acogedora, claro, ya ganó la mitad de la terapia. Ya curó la mitad de lo que tenía que ser. Una opinión de ustedes a través de los medios que enfatiza también lo bueno, va a crear una psicología mucho más positiva. Antes de irnos a la pausa comercial, que será como en un minuto más o menos, ¿se puede revertir esas conexiones que usted hablaba, doctor? Es decir, si un niño creció de esa manera, hoy los padres estamos viendo, muchos estoy segura, y decimos, la verdad es que sí, a veces le digo que qué desordenado es, que qué malo, que ya no lo quiero. Usamos eso a veces porque así nos educaron a nosotros, y a veces inconscientemente vamos repitiendo esos mismos patrones sin saber el daño que también vamos causando en ellos. ¿Se puede revertir eso, doctor? Afortunadamente hoy tenemos sistemas, los que a mí me sirven se llaman tomografías a positrón. Son sistemas que, introduciendo una sustancia radioactiva en la circulación sanguínea, podemos crear un contraste en el cerebro y ver qué zona del cerebro trabaja cuando hacemos o decimos algo. Entonces, en mis conferencias yo muestro las huellas de una persona desadaptada, por ejemplo, de un alcohólico arraigado. Pero luego empieza a tener nuevos modelos de conducta, por ejemplo, va a un gimnasio, va a un grupo de oración, aprende inglés, vuelve a su casa temprano.
y se va viendo cómo las huellas se van debilitando, las de la conducta desadaptada, y las nuevas se hacen sólidas, son las que él empieza a actuar. O sea que esa es una hermosa pregunta, porque le puede decir a la gente: ninguno tiene que seguir como ha estado hasta ahora. Claro, cualquiera puede cambiar. Y eso es lo lindo, porque se nos ha enseñado que hasta los 3 años el cerebro se cierra y ya no da más vueltas, ¿no? Como nos dicen a los niños hasta los 3, 6 años, métale toda la información que tenga, porque el cerebro ya no da más, y no, la edad que tengamos podemos ir modificando. 85 años siempre. Lo único que va a suceder es que la mujer se olvide de su edad. Pero eso todos, pasa a los 30 y tantos. Pero todos pueden aprender y rehacer absolutamente todo, sí. Qué maravilla. Hoy estamos hablando con el doctor Ricardo Castañón, quien está de visita en Guatemala. Realmente enriquecedora. Ojalá usted esté aprendiendo tanto como yo. Tenemos que hacer la pausa comercial y volvemos para seguir conversando. Al volver, puedo ser fuerte o débil y voy a sobrevivir, pero si mi equilibrio emocional no funciona, yo voy a ser infeliz y voy a ser infeliz a otras personas. Le quiero recordar que hoy nos acompaña en nuestro programa el doctor Ricardo Castañón, y que también nuestras redes sociales están a su disposición. Siempre tomamos en cuenta sus opiniones y lo que usted quiera aportar a este programa, y las vamos publicando durante la transmisión de este programa. Doctor, hablábamos en el bloque anterior un poco de cómo es que desde las palabras podemos herir, obviamente, y podemos sanar también, y que tenemos esa plasticidad cerebral, se podría decir así, ¿cierto? Que nos permite ir modificando eso que no nos gusta para enfocarnos a algo que nos lleve a un mejor equilibrio. ¿Qué pasa cuando el ambiente, el exterior, pareciera que no nos quiere dejar? Por ejemplo, vivimos en una situación en donde hay mucha inseguridad, hay asesinatos, hay robos, escuchamos de corrupción, escuchamos malas noticias, y entonces uno se ve víctima o se siente víctima de esas circunstancias. Pareciera como que la mente o que el exterior no nos dejara enfocarnos en buscar ese equilibrio. Y eso se da a nivel de país. Imagino la cantidad de, llámelo usted, de energía, pensamientos o lo que sea que genera eso mismo en la misma violencia, en el miedo, en el terror que se vive en las personas. En el año 1914, cuando hay el primer conflicto de la Guerra Mundial y luego en la Segunda, sucede de que los hombres salen de sus casas, van a las guerras, mueren, y las mamás tienen que ir a trabajar a las fábricas. O sea, no ha sido el movimiento feminista que ha creado ciertos logros, sino las necesidades de que la mujer se vuelva en una operadora. Esto ha hecho de que las mamás ya no estén tanto tiempo en las casas con sus hijos. Entonces, cualquier persona en los primeros años de vida necesita lo que se llama el vínculo, el sentido de pertenencia. En este libro, Cuando la palabra sana, he demostrado cómo hay neuroquímicos que el organismo produce con la presencia del papá, con la caricia de la mamá. Entonces nosotros tenemos que volver a rescatar el concepto de que la familia es un núcleo, y es un núcleo nacido en el amor, porque el papá y la mamá por eso se unieron, y por eso dan vida a unos hijos. Entonces, no hay que pensar que más importante que el hogar es el trabajo o las responsabilidades sociales que tenemos, que son importantes, pero hay un núcleo y es la familia.